honor de contar con el doctor Hugo Rivia, una persona ilustradísima, muy preparada realmente. Vamos a hablar de este tema que es tan trascendental, ¿verdad? Hablamos, se escucha todo el tiempo de lo que es la reforma constitucional, pero necesitamos ser primero realmente qué tipo de reforma es lo que el país necesita para que tengamos garantía de desarrollo, garantía de libertades reales y bueno, del funcionamiento real de la República, para que la República funcione como tal, para que sus poderes funcionen como para lo que fueron hechos realmente. Y entonces, yo voy a dar un breve currículum, que no es tan breve porque realmente el doctor Estigarribia tiene un currículum muy amplio, y le voy a presentar y después le damos la palabra para iniciar nuestra conferencia. Bueno, el doctor Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez es abogado, mejor egresado con medalla de oro de la promoción 1989 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, medalla de oro otorgada por el presidente de la República, notario público y escribano, mejor egresado de la promoción 1990, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Es egresado de la maestría en Ciencias Políticas, Escuela de Postgraduación del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción en 1996. Posgrado en Administración Pública en Shenandoah University de Winchester, Virginia, Estados Unidos, en el 2001. Máster en Derecho en Estudios Legales Internacionales, American University, Washington, D.C., Estados Unidos, con especialización en Derecho Internacional de Negocios y Organismos Internacionales, en el 2002. Con aplicación profesional en el campo del Derecho Internacional Corporativo, consultoría a organizaciones internacionales, relaciones internacionales y diplomacia. Es máster en leyes y gobierno con especialización en derecho constitucional y derechos civiles en la American University en Washington, D.C., Estados Unidos en el 2003, con aplicación profesional en el campo del derecho público, especialidad en derecho constitucional, política, gobierno, lobby y negociación política, medios alternativos de resolución de conflictos. Candidato a la doctora en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, con tema de tesis aprobado, pendiente finalización y defensa. Fue convencional constituyente de la República por 91 y 1992. Fue viceministro de la Juventud del Ministerio de Educación y Cultura de 1996 y 1998. Es asesor en asuntos políticos y parlamentarios de la Vicepresidencia de la República del Paraguay, bajo contrato de servicios profesionales del 15 de agosto de 2003 hasta octubre de 2007. Fue miembro suplente, árbitro, ad honorem por Paraguay del Tribunal Permanente del Mercosur por concurso de méritos y actitudes designado por el Consejo del Mercosur. Fue senador de la Nación, periodo legislativo 2008-2013, desde el 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2013. Árbitro por Paraguay de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, Reino de Holanda, de octubre del 2011 a octubre del 2017. Presidente de la Federación Interamericana de Abogados. El capítulo paraguayo es desde diciembre de 2013 hasta la fecha. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, designado por voto popular. Desde el 1995 hasta el 2000 fue presidente del Centro de Estudiantes, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA del 89 al 1990. Presidente de la Academia de la Historia del Colegio San José, periodo 1983-1984. Y bueno, fue también proyectista como senador sobre la ley sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales, proyectista también sobre la ley que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo beneficio de la población civil. También fue expositor en el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos, sobre el tema de reflexiones sobre la necesidad de reformar el Estado en el Paraguay. También fue expositor en el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard para
por invitación de la Sociedad Panamericana de New England sobre el tema del Paraguay actual y los cambios. Es docente universitario en la Facultad de Derecho de la UNA, de la Universidad Católica, de la UNINORTE y la Americana, docente de posgrado universitario en la UNIDA, Chile, docente de posgrado en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Socio fundador y principal del estudio jurídico Astilla Rivas y Asociados, estudio jurídico, con clientes nacionales e internacionales, ejercicio profesional en la área del derecho internacional, público y arbitraje internacional, derecho constitucional y procesal, constitucional, derecho procesal civil, consultor en asuntos de ciencias políticas y relaciones internacionales. Bueno, doctor, acá me tuve que saltar una cosa en tu currículum porque realmente es impresionante por lo extenso y la alta calidad realmente que muestra su formación. Así que sin más, le cedo la palabra a usted y empezamos la conferencia. Muchas gracias. Muy buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. Efectivamente, un honor este grupo Fuerza Tricolor tan diverso y a la vez de calidad que conformamos con unos amigos en un chat y finalmente creo que va integrándose cada vez más en la sociedad. Efectivamente, este tema de reforma constitucional puede parecer un poco recurrente en algunos casos, pero en otros casos creo que es un tema que salta siempre al debate. Parece ser que la Constitución es una especie de culpable de todos los males que viven las instituciones de la República. Entonces, cuando se me habla de la posibilidad de conversar sobre una reforma constitucional, siempre digo si es el momento o no de una reforma constitucional. O sea, tengo que partir de ese análisis, porque una constitución es un pacto jurídico político que proyecta la vida de un país, de una nación, en un futuro inmediato de por lo menos 10 años como mínimo, ¿verdad? Nuestra constitución, de hecho, es probablemente una de las más duraderas que hemos tenido, la de 1992. ¿Verdad? Si bien la constitución de 1870 tuvo hasta la Carta Política de 1940, un periodo que se podría entender de 70 años, también hay que entender que prácticamente no estuvo vigente en largos periodos por cuartelazos, golpes de Estado, asonadas, asesinatos, etcétera, etcétera, en el poder, mecanismos de sucesión forzado. Por eso es que es interesante destacar que esta constitución de 1992 se ha cumplido básicamente, ha evitado muchas situaciones que podían haberla hecho perder su vigencia, como intentos de enmienda para reelecciones que no correspondían, que la había la reforma. También allá por el año 2000 hubo unos intentos de golpe de Estado, el año 96, ¿verdad? Que no corren porque la Constitución nuestra es un cerrojo contra intentos autoritarios. O sea, es como haber cerrado una pieza, meter la democracia y blindar la pieza y esconder la llave para siempre, ¿verdad? O sea, siempre digo eso, que es la principal virtud de nuestra Constitución, es habernos dado una democracia. Después podemos debatir la clase de democracia que tenemos, ¿verdad? Pero nos da algo que no tuvimos prácticamente nunca, salvo una primavera democrática casual, que es la libertad, en todo sentido, la democracia y la libertad. Entonces, cuando se habla de temas como la justicia, se dice tenemos que reformar la Constitución, ¿verdad? Sobre todo los operadores de justicia están muy molestos por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento. Cuando hablo de operadores de justicia, hablo de los auxiliares de justicia llamados abogados,
pero también los magistrados y la ciudadanía que no recibe una buena justicia, una justicia a la cual el débil recibe todo el rigor de la ley y el fuerte, poderoso, rico, conectado políticamente o en determinados grupos o factores de poder, tiene acceso con facilidad, ¿verdad? Entonces, ahí sí tal vez se justifique hablar en el futuro de una reforma constitucional, ¿verdad? Para que desaparezcan del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento los representantes políticos del Congreso que han tergiversado el rol de esta institución. Pero no solamente ellos, pequeño detalle, también ministros de la Corte, genuflexos, de carácter débil o secuentes y serviles, que integrando el Consejo de la Magistratura al jurado de enjuiciamiento en representación de la Corte lo han hecho. Y también representantes de los abogados, que al final fueron a hacer política poniendo a cualquiera como magistrado porque era de su sector y después han saltado a cargos en el Congreso o han traficado influencia con sus estudios jurídicos. Por eso es cuando hablamos, tenemos que hablar en profundidad cuál fue la intención del constituyente al establecer una institución. Por ejemplo. Bueno, la primera intención del constituyente, de los constituyentes, y tuve la suerte de ser uno de ellos, uno de los más jóvenes con el actual diputado Ramón Romero Roa, recién salía de la lucha universitaria a la presidencia del Centro Estudiante de Derecho 1 el año anterior. Tuve el privilegio de participar prácticamente como un joven que iba a aprender y aportar alguna idea, como fue, por ejemplo, la objeción de conciencia del servicio militar, la participación de la juventud, pero esa presencia con gente tan versada como el doctor Pacielo, Rafael Elayo Velázquez, Evelio Fernández, Antonio Salud Flecha y otros periodistas de gran valía y experiencia como Alcibiades González del Valle, Benjamín Fernández Bogado, otras figuras jóvenes como que habían hijos del exilio que habían estudiado en Argentina, en la Universidad de Córdoba, como Narino Cano Railo, embajador en Cuba, como Juan Ernesto Villamayor, hoy jefe de gabinete civil que estudió en la Universidad de Salvador de Buenos Aires, ¿verdad? Hijo de Colorado exiliados, ¿verdad? Fue una gran oportunidad para crecer personal, profesional y políticamente. Entonces, ¿cuál es el ambiente que tenía esa constituyente? El establecer cimientos de un Paraguay que dé un cambio radical al manejo institucional y político. ¿Se ha conseguido eso? Sí, se ha conseguido. Se puede decir que para bien, pero con muchos efectos e imperfecciones. Entonces, paso a relatar primero por qué aquella reforma constitucional de 1992 fue justificada. Fue justificada porque veníamos de un modelo autoritario que se instaló con la Carta Política de 1940, que básicamente el mariscal, posteriormente designado mariscal Estigarribia póstumamente, la hizo con un grupo de juristas. Sin convención constituyente no hubo legitimidad popular de los redactores de esa constitución y posteriormente sometió al pueblo a un plebiscito. Lo hizo para gobernar él con un poder presidencial casi omnímodo, un hiperpresidencialismo, pero falleció el 7 de septiembre de 1940, apenas puesta en vigencia su obra. Queda ese cuerpo legal con el cual, tras varios gobiernos, llega en 1954, general Electrones al poder y gobierna hasta 1967 con esa carta política. La Constitución de 1967 ya es una reforma a la de 1940, pero también mantiene el modelo autoritario, ¿verdad? La reforma de 1977, esa Constitución es para establecer la reelección indefinida. Y finalmente la de 1992 sí es una reforma ya en un ámbito democrático, en un ámbito de libertades, y se dio la condición esencial que para mí debe existir a una reforma constitucional, que es la necesidad de cambiar el paradigma
del Estado paraguayo, el darle valor a los derechos de los ciudadanos, a obligaciones específicas de los ciudadanos, a obligaciones del Estado para con el ciudadano y a un funcionamiento que apunte también a potenciar todo el país y no solamente la capital como antes era. Y se dio una peculiaridad que los convencionales constituyentes fueron electos en sus respectivos departamentos de lista nacional por primera vez desde hacía mucho tiempo. Inicialmente, a inicio, valga la redundancia, a inicio del siglo XX, se elegían también por algunos distritos, pero es la primera vez en mucho tiempo que se da que convencionales del interior vienen con el fenómeno de que ellos querían ocupar muchos espacios que habían sido postergados para la gente del interior. Entonces, ahí tenemos temas como que se instalaron como la descentralización, por ejemplo, que nunca fue reglamentada por ley. Entonces, yo tengo una teoría desarrollada sobre si es necesario o no hacer en este momento una reforma constitucional y me quiero ratificar. Lo primero que es necesario es poder reglamentar toda la constitución actual en leyes. Porque ustedes saben, y los que saben y los que no saben, la constitución es un marco genérico de normas dentro del cual se van haciendo las normas inferiores que le dan desarrollo, las leyes, los decretos, las resoluciones ministeriales, las ordenanzas municipales, las acordadas, las resoluciones judiciales. Entonces la constitución nuestra dio ese marco, pero todavía no fue reglamentada en todos sus artículos. Hace poco se reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública, el artículo 28, que hoy nos permite disfrutar de acceder a través de las páginas web al manejo de las instituciones, a saber quiénes son los designados, cuánto ganan ahora, gracias a que en virtud de la acceso a la información pública se hicieron acciones para que las declaraciones juradas de bienes de los políticos sean de acceso público. Entonces ahí nosotros podemos tener mayor transparencia. Fíjense, ese artículo constitucional no se podía cumplir porque no estaba reglamentada la ley. La ley fue reglamentada hace poco. Y recién un fallo judicial de hace 2 años, 3 años, en un caso de pedido de acceso a la información pública en la ciudad de San Lorenzo, que llegó a la corte, se habilitó y a partir de ahí se abrió esa caja de Pandora. Caja de Pandora, porque ustedes saben perfectamente la anécdota de Pandora, que se abre la caja y sale cualquier cosa, ¿verdad? Pero salir cualquier cosa es fundamental para la ciudadanía, porque la transparencia pública exige eso. Bueno, ahí tenemos un artículo constitucional recién reglamentado y que ahora nos permite disfrutar de transparencia. ¿Cuándo? Ahora, 28 años después de la puesta en vigencia de la Constitución, ¿verdad? Fíjense ustedes lo importante que es reglamentar a través de leyes, normas inferiores, que son normas que son legisladas por el Poder Legislativo y aprobadas por el Poder Ejecutivo por promulgación y publicadas para eso. Entonces, tenemos otros artículos constitucionales que no han sido reglamentados. Y voy a hablar de uno que ahora hace patente la necesidad de tener una legislación al respecto que reglamente la Constitución. La descentralización. La Constitución establece que Paraguay es un Estado social de derecho, unitario y descentralizado. ¿Qué significa unitario? Que tiene un solo poder, un gobierno con un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Es propio de los países pequeños, de escaso territorio, porque las repúblicas, los estados federales son los que tienen un poder central y poderes regionales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial central y también poder ejecutivo, legislativo y judicial en estados, provincias, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo México, como por ejemplo Estados Unidos, ¿ya? Que son varios pequeños estados dentro del gran estado. Eso no es Paraguay. Pero nosotros establecimos en la Constitución la descentralización. ¿Qué tipo de descentralización? Aprovecho para decir qué tipo de descentralización.
administrativa y burocrática, no política, porque política sería una república federal. Por eso cuando yo suelo escuchar que hay un senador muy conocido que cumplió 30 años hace poco como legislador, dicen, es un disparate hablar de un Paraguay unitario y descentralizado. No, señor, descentralizado. Unitario no es descentralizado políticamente cuando es unitario. Es descentralizado administrativa y burocráticamente. ¿Y por qué digo que es importante? Porque qué problema hoy estamos viendo con esta pandemia. No tenemos ley de descentralización y al no tener una descentralización administrativa y burocrática, no tenemos nosotros el Estado paraguayo presente en las capitales departamentales. Tenemos gobernaciones ahí, pero el gobernador es un representante del Poder Ejecutivo electo por el pueblo. No tenemos organizada una descentralización burocrática administrativa porque no tenemos ley. No se reglamentó la Constitución. Es nada más que iniciativa del Poder Ejecutivo de turno. Y ahí tenemos problemas enormes en Ciudad del Este, que los ministros tuvieron que ir en estos días para dar respuesta a la convulsión social que comenzó allá. Tenemos falta de infraestructura en salud. La gente ha tenido que ser trasladada a unidades de terapia intensiva a Asunción. El mismo problema en otras ciudades del país. No tenemos una descentralización porque no se reglamentó la Constitución. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no habrán escuchado hablar tanto del tema vamos a reglamentar la Constitución primero para hablar de reforma. No, tenemos que reformar la Constitución. La Constitución es el gran chivo expiatorio, el que va a expiar todos los males, porque ustedes saben que el chivo se expiaba y todos los males de la sociedad desaparecían en el antiguo Israel, el pueblo hebreo, ¿verdad? Bueno, muy bien. O Palestina, queremos llamarle. Entonces, yo escucho siempre la Constitución es la culpable. Y no lo digo porque fui constituyente que no es la culpable, sino porque la clase política no ha trabajado como se debe para poder reglamentar la Constitución en este tiempo. Entonces, al no tener reglamentada la Constitución, tenemos un déficit del Estado en diversas áreas, ¿verdad? ¿Nuestra Constitución es buena o no? Nuestra Constitución es una obra humana, como obra humana imperfecta, pero es la mejor Constitución que hemos tenido en la historia del Paraguay. ¿Y por qué? Porque fue redactada en un ambiente de absoluta libertad y democracia. Y si ustedes recuerdan, fue puesta en vigencia por los propios convencionales constituyentes sin intervención del Poder Ejecutivo. Y la propia redacción de la Constitución impidió que el entonces presidente pueda siquiera mencionar la posibilidad de reelección. Ese era el ambiente de libertad que se vivía. Ambiente nunca vivido en el momento de redactar una Constitución. La más liberal que tuvimos, la de 1870, fue redactada por un Paraguay ocupado por las fuerzas aliadas, con políticos que tenían la venia de Brasil y de Argentina, que eran los países ocupantes. Entonces vamos a poner en contexto. Esa libertad, esa diversidad, ese prestigio de muchos constituyentes que llevaban años de exilio, que volviendo al Paraguay, destacados acá, y dije algunos nombres, ¿verdad? No hablo de mi caso, que era un mocosuelo de 25 años que recién salía de la facultad, ¿verdad? Pero vamos a hablar de otros casos. Eso se plasma en la Constitución. ¿Y cómo se plasma? ¿Cómo ese bagaje personal se plasmó? Miren ustedes la primera parte de la Constitución de los derechos, deberes y garantías. La parte dogmática de la Constitución es esa. Esa parte dogmática es brillante, es objeto de crítica positiva en el mundo. Los derechos y garantías que tiene el ciudadano paraguayo son ejemplares de acuerdo a su Constitución. Ahora hay que llevar a la práctica eso, como con un Estado eficiente,
Porque pomposamente decimos paraguayo tiene derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, pero no, es porque la Constitución diga que van a acceder a eso. El Estado tiene que hacerle acceder a eso a través de los gobiernos, porque el Estado es el vehículo y el gobierno es el conductor. Siempre hay confusión entre la palabra Estado y gobierno. El Estado es el que está siempre, el vehículo, y el gobierno es el que cambia cada 5 años, que es el conductor, ¿verdad? Entonces, vamos a los derechos, ¿verdad? Los derechos son realmente amplios. Se incorporan nuevas garantías constitucionales, la habeas corpus, por ejemplo, que es una garantía fundamental en época autoritaria porque te da la libertad. Hoy no solamente tenemos para reparar al que está preso, la libertad, sino el genérico. Por ejemplo, vos planteás un habeas corpus genérico antes ya. Entonces, tenés diversas ramas de las garantías constitucionales expuestas en nuestra Constitución. La habeas data. Ustedes se acuerdan del caso famoso de la técnica, por ejemplo, donde se encontró el archivo del terror. Bueno, muy bien. Hoy tenés la habeas data, vos tenés derecho a saber qué información hay sobre vos en el Estado, en las oficinas públicas, la famosa demanda contra Inforcon, la habeas data, el tentu dato. Entonces, el amparo está mejor reglamentado. Las inconstitucionalidades se tratan a la sala constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que si se habla de reforma a futuro, se tiene que hacer una reforma parcial y no total. Parcial, que la parte dogmática de derechos, deberes y garantías no sea tocada. Porque por el artículo 289, ¿quién tiene que declarar la necesidad de reforma? El Congreso. Y después se comunica a la justicia electoral y la justicia electoral tiene que convocar elecciones y constituyentes ahí. Entonces, pero tiene que declarar si la reforma es total o parcial. Si declara que es parcial, que es lo ideal, yo creo, tiene que ser la parte orgánica, que es el funcionamiento de los poderes del Estado, de órganos extrapoderes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque el funcionamiento de los poderes del Estado es lo cuestionable en que este Estado no sea eficiente conforme lo soñó la Constitución y lo estableció. ¿Y quién conduce el Estado? El gobierno. ¿Y quién integra el gobierno? Los tres poderes. ¿Y quiénes son los componentes del gobierno? De los tres poderes. Seres humanos. ¿Y quién elige a los seres humanos? Nosotros, la ciudadanía. Entonces volvamos a un punto que yo desarrollo con cierta polémica con algunos colegas y amigos que no están de acuerdo o están de acuerdo conmigo y se ponen en mi posición defendiendo esto. ¿Cuál es el factor que ha fallado dentro del término fallar que usamos los paraguayos? No dictar fallos que tiene el Poder Judicial. Ha fallado el factor humano. Ha ido decreciendo la calidad de los representantes del Poder Legislativo. Es cierto, ya no hay poder de uno, porque esta es una constitución que nos ha dado un presidencialismo atenuado, ha trasladado mucho poder al Congreso. A propósito, quiero que sepan que fue a propósito, para sacarle poder a el personaje de coyuntura que tenía la cara de Stroessner en el momento de la constituyente, porque Stroessner había sido el gobernante de puesto en el 89, apenas 2 años y medio antes. Pero que podías tener un rostro de cualquier otra persona que con una constitución como la de 1967 o con la Carta Política de 1940 podía volverse absolutamente autoritario. Entonces se traslada el poder al Congreso. ¿Quién iba a pensar que los congresistas iban a abusar de la manera que han abusado, como dijo el presidente, usen y abusen del Paraguay, había dicho de Brasil? Bueno, ¿quién iba a pensar que muchos congresistas iban a usar sus cargos para hacer tráfico de influencia en el Poder Judicial, para nombrar amigas, amantes, amigobias, parientes,
socio de pesca, etcétera, etcétera, a todos los lugares y hacer el aparato del Estado un antro de perdición. Nadie, los constituyentes no podían pensar eso. Se establecieron dos cámaras, una cámara de senadores que se vota con lista nacional y una cámara de diputados donde hay representación de los departamentos. ¿Quién iba a pensar que las cámaras del Congreso iban a ser lugares para blindar a políticos en fueros para que no enfrenten procesos judiciales? ¿Eso dice la Constitución? No, la Constitución no dice eso. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Por qué estoy yendo a esto? O no es que estoy defendiendo la Constitución, estoy haciendo un análisis objetivo de la situación. ¿Hay cosas que reformar? Claro que hay. Hay que recortar poderes al Congreso. Hay que volver a darle algunos poderes al Ejecutivo, pero no todos los de antes. No todos los de antes. ¿Ha fallado el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento en el rol que queríamos? Sí. Pero vamos a volver otra vez antes con las designaciones del presidente de la República solo, prácticamente no. Hay que buscar otros mecanismos. Bueno, eso sí podría ser objeto de reforma. Nos sirve un vicepresidente como la figura que nosotros tenemos del vicepresidente haciendo atracción de nombres. Nos sirve a nosotros, que es solamente un coordinador con el Congreso sin tener cargo presidente del Senado. No. En Argentina, la señora Cristina Kirchner, hoy vicepresidente, es presidente del Senado. Obviamente ahí coordina las funciones. Tenemos que darle a la vicepresidencia otro rol. Hay que eliminar la vicepresidencia, dice mucha gente. Es un florero. Es un florero con el texto que tenemos. Era un florero hasta que Velázquez fue vicepresidente. Un florero. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que darle a ese señor vicepresidente que coordine las funciones del Congreso. Eso es lo lógico. ¿Y por qué es importante no un vicepresidente? Porque si no tenemos, vienen los problemas de sustitución del poder que tenía Ecuador antes, por ejemplo. El vicepresidente es un suplente que está por sí, no está el presidente, pero a la vez tiene que ser titular en la relación con el Congreso. Y para eso se le tiene que dar el poder. Ahí sí se justifica una reforma constitucional para darle el rol de presidente del Senado y a la vez del Congreso. Y no haya estas peleas que se dan cada año quién es el presidente del Senado. Tal vez haya que discutir que las senadurías y las diputaciones todas sean por distritos electorales más pequeños para que haya una mayor representatividad y proximidad del representante con el representado. Es un tema que podemos discutir, ¿verdad? Se dice, ¿para qué tenemos dos cámaras? Y le voy a contar para qué tenemos dos cámaras. Haciendo atracción de que haya muchos legisladores a lo mejor para Paraguay y que ganen demasiado y que gastemos mucho en eso. Porque las dos cámaras te permiten que una sea de origen y ahí se inicia el estudio y otra vez vaya a la otra cámara revise, mejore, corrija, rechace o acepte el proyecto que viene de la inicial. Y otra vez una tercera instancia que es el Ejecutivo para la promulgación o el rechazo que es el veto. Yo soy un defensor de la bicameralidad legislativa, lo soy. Paraguay tuvo una sola época de cámara única, con la Carta Política de 1940 hasta 1967 con la Cámara de Representantes. Que me toca muy de cerca porque tuve un pariente muy cercano que fue presidente de la Cámara de Representantes, el doctor J. Eulogio Estigarribia. Era una sola cámara, una sola instancia de estudio de las normas y después ya pasaba al Ejecutivo. Yo creo que no. Yo creo que es mejor mantener dos cámaras. Vamos a discutir la cantidad de legisladores, que hoy son 80 diputados y 45 senadores. Podemos discutir que se establezca una representación proporcional a la cantidad de habitantes y por distritos también. Que de alguna manera se respeta la Cámara de Diputados. Porque de acuerdo a los distritos, por ejemplo, Alto Paraná tiene una gran cantidad de diputados. Central, Capital, Itapúa, Caguazú, ¿verdad? En desmedro de otros que tienen pocos diputados. Entonces, yo creo que esas son reformas que podrían hacerse a la Constitución. El gran tema, la reelección o no de un presidente.
En la época de redacción de esta constitución, no había manera ni de decir reelección, porque directamente era mala palabra. Pasó el tiempo y llegamos al gobierno de Duarte Frutos, en el cual intenta por vía de enmienda el establecer la reelección. Continuamos con Lugo. Presentaron también senadores del movimiento de Lugo ese proyecto en el Senado, fue rechazado. Continuamos en el gobierno de Cartes, ya fue más grave. Caso del asesinato de Rodrigo Quintana, las manifestaciones de la quema del Congreso. ¿Ya? Pasó la Cámara de Senadores, iba a diputado y se congeló. Ya hubo crimen y ya hubo vejamen de una institución como el Congreso. Vejamen de parte de los senadores que votaron por el sí de la enmienda y vejamen de parte de los que atropellaron también. ¿Verdad? Aunque algunos le llaman a esto quema patriótica. Porque si no se hubiera hecho, probablemente hubiera continuado la enmienda. Bueno, es un tema que hay que analizar, porque yo creo que las condiciones internacionales no daban, y tengo una teoría que me duele decirlo, pero hay que decirlo como dice un amigo economista, ¿verdad? Paraguay lamentablemente sigue siendo una democracia tutelada. Tenemos un tutor. La figura de la tutela es cuando tenemos un tutor y hay un pupilo. Tenemos varios tutores acá, ¿verdad? Si varias embajadas extranjeras no se hubieran manifestado o si no hubieran venido altos funcionarios, aunque hubo hechos sangrientos, perdón, hubiera continuado el procedimiento de enmienda. Así que se ratificó que Paraguay es una democracia tutelada, como el intento de golpe del 96 de Lino Oviedo y otros hechos. O sea que lamentablemente todavía no podemos decir que nuestra democracia sea absolutamente libre de tutelas. De hecho, está tutelada, pero de derechos no. Entonces hay que hablar claro y decir las cosas como son. Una tutela positiva, sí, pero tutela al fin. ¿Y por qué necesitamos para esa tutela? Porque el pupilo, el menor de edad, parece que no creció. La democracia parece que no terminó de crecer. Entonces siempre estamos ahí con algún problemita. Es como ese adolescente que no tiene 14 años, el niño que no puede ser libre para hacer todo lo que tiene que hacer y no tiene papá y mamá, entonces tiene un tutor. Entonces, hay que decirlo, ¿verdad? La reelección en los 3 últimos gobiernos ha sido el gran tema que ha impedido incluso la culminación de gobiernos que tenían un desenvolvimiento relativamente regular, como los casos del gobierno de Duarte Frutos y el gobierno del señor Cartes, que han enlodado la parte final del mandato. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría si en Paraguay tenemos una reelección alternada como en Uruguay, como en Chile? Yo que soy originalmente contrario a la reelección en este país autoritario. No soy favorable a la reelección continua porque acá se usa el poder para seguir en el poder, se mal usa el poder. Pero ¿qué pasa si ese gobernante que está en el poder quiere hacer 5 años buen mandato para poder volver y dejar al pueblo que reflexione los 5 siguientes y se presenta a una reelección alternada? Ahí probablemente tendríamos a un buen expresidente que vuelva a ser presidente. Como Uruguay lo tuvo con Sanguinetti, lo tuvo con Tabaré Vázquez, como en Chile fue el caso de Michelle Bachelet, que se presentó, ahora Piñera. No como Argentina, no como Brasil con reelección continua, ¿verdad?, sino con reelección alternada. Yo estaría a favor de eso. Y si me preguntan qué le parece, yo después de la experiencia histórica de estos 3 últimos gobiernos que han literalmente derrapado al final por deseos de quedarse, no al caso del gobierno Lugo, que fue diferente, fue destituido por juicio político, ¿verdad?, le diría que la reelección alternada es una opción interesante de analizar en un proceso de reforma. Eso
en lo que refiere a el tema específico de la reelección. Mandato, y mandato está bien 5 años, porque yo creo que un presidente es un tiempo prudencial para que haga un buen gobierno, o si está haciendo un mal gobierno también para que se vaya, aunque 5 años pueden parecer mucho cuando algo es muy malo, ¿verdad? Pero un mandato de 4 años es muy corto para un presidente de la República para poder hacer algo. También habría que establecer la no reelección indefinida de los legisladores. ¿Y por qué les digo esto? Está visto que todo lo que puede quedarse toda la vida es malo. Lo que es perpetuo o de vitalicio en Paraguay es malo. Es la verdad. Entonces yo creo que habría que cortar la reelección indefinida y tal vez establecer 2 periodos como máximo en cada cámara, que estableciendo eso son 20 años en el Congreso, ¿verdad? Y una figura que se podría incorporar, que no tenemos nosotros en la Constitución, es la revocatoria de mandato. Hoy nosotros tenemos como mecanismo de destitución de un presidente, de un vicepresidente, de los ministros del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Corte, del ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral y Fiscal General del Estado, el juicio político, que es el juicio por representante que se hace en el Congreso. Podríamos incorporar revocatoria de mandato también, que se haga a través de un plebiscito, como se hizo en el estado de California con Arnold Schwarzenegger, o como se hizo en la misma Venezuela con Chávez, aunque Chávez no acató. En su momento fue el mecanismo por el cual se le destituyó a Pinochet también por el no. Se le dijo no a que continúe el gobierno militar de Pinochet. Entonces, si bien no era revocatoria de mandato, pero la revocatoria de mandato es un mecanismo por el cual el pueblo dice no va más fulano y se acaba el mandato y se tiene que llamar a nuevas elecciones. Eso es interesante de incorporar, aunque con los activos propios de un país en el cual las teorías a veces fenecen, fallecen. Se dice que en Paraguay es el cementerio de las teorías. Entonces, con los activos propios de un análisis profundo, revocatoria de mandato, manteniendo la figura del juicio político también, que hoy no es fácil destituir a un gobernante por juicio político. Es mentira, es difícil alcanzar esa mayoría, de 53 votos en la Cámara de Diputados sobre 80 y de 30 votos en la Cámara de Senadores. No es fácil eso. De hecho, a Lugo se le destituyó porque su principal aliado político, el PLRA, le retiró el apoyo, pero a González Maqui no se le pudo destituir. A Cuba tardó muchísimo en pasar la acusación de juicio político en diputados, solamente cuando se le asesinó a Argaña, desgraciadamente, pasó, ¿verdad? Iba a aprobarse en el Senado, pero él renunció. Pero no es fácil la destitución por juicio político. Sí, del Contralor hace poco fue fácil, pero hubo hechos demasiado notorios que motivaron una votación cerrada bastante importante de legisladores al respecto, ¿verdad? Entonces, convengamos en que este es un tema muy interesante para eventualmente meter una reforma constitucional, revocatoria de mandato, reelección alternada del presidente de la República, reelección limitada de los legisladores. Yo creo que estos son temas que interesan a la ciudadanía ante el abuso de los legisladores y ante el abuso del presidente de tratar de quedarse contra la Constitución por la vía de la enmienda cuando que la vía de la reforma. Incluso destacados colegas juristas, y lo digo con mucha fuerza, sorprendentemente y sospechosamente, hasta pareciera que han alquilado sus plumas y sus conocimientos interpretando la Constitución al revés, con gran erudición incluso. No cabe la reelección por la vía de la enmienda. Sí, la reforma es categórico porque es una extensión de mandato y la Constitución en su artículo 289 y 290 establece claramente cuándo es vía reforma y cuándo es vía enmienda. Yo me ratifico y estoy para discutir en cualquier lugar esto, en cualquier momento y hora que se me convoque o se me invite, porque esa es la posición. Y que en paz descanse
hemos tenido siempre esta posición con el colega Jorge Sealza Sein, que hace poco hizo un año que falleció, ¿verdad? Y otros que tenían esta posición han declinado. Y otros que la tenían, que le han dado dictámenes a sus clientes y han cobrado por ello, la mantuvieron. No hago juicio de valor, pero lamentablemente a veces también el intelecto entra a sospecha, como en este caso. Entonces yo por eso digo que más adelante hay que debatir esto, porque un buen gobernante también tiene que tener derecho a ser reelecto, pero no usando el poder de turno en ese momento para reelegirse, como es la historia paraguaya, está jalonada de ese tipo de cosas. Porque tenemos que tener ese factor cultural, tradicional, histórico en cuenta cuando se legisla una reforma. Y no podemos estar ajenos a esa realidad. Por eso, para la reelección de los intendentes, ellos tienen que renunciar a sus cargos un tiempo antes, no sé, no recuerdo 180 o 90 días antes está en la ley orgánica municipal, para que dejen el poder y no se utilice para su reelección. Y la no reelección no solamente del presidente, de los gobernadores también está prohibido, pero sí los órganos colegiados pueden reelegirse indefinidamente. Pero ante los abusos de los órganos colegiados, incluidos las concejalías departamentales, hay que establecer límites. Y vamos a hablar un poco de los gobiernos departamentales. ¿Qué es el gobernador? ¿Es un representante del pueblo? Pero un representante del Poder Ejecutivo electo por el pueblo. Esta es una creación que viene de la mano de la bancada campesina colorada y liberal que tuvimos en la constituyente. Ellos reivindicaban espacios para los hombres del interior y también espacios para los departamentos en la discusión de los grandes temas nacionales. Espacios que tenían que ser profundizados con una adecuada ley de centralización. Muy bien, se tiene el cargo pomposo, gobernador. Se creó una defecio que son las juntas departamentales. La propuesta nuestra, algunos constituyentes, como el que les habla, Benjamín Fernández Bogado, Bernardino Cano Radil y otros, era que la junta departamental está integrada por los intendentes de las ciudades del departamento. Que esos intendentes electos por el pueblo tenían ya su salario de intendentes e integran una especie de consejo de apoyo al gobernador. Lamentablemente perdimos la votación y se aprobó una junta departamental electa por el pueblo, una especie de legisladores departamentales, pero legisladores que no legislan porque no hay leyes en los departamentos. La única función que tienen es molestar al gobernador y pedir su intervención. Apoyo casi nulo. Con todo respeto a los concejales departamentales, no tengo nada personal contra ellos. Digo que es un órgano que hoy no nos sirve, no tiene una función determinada, prácticamente como lo era el Parlamento del Mercosur, que no lo teníamos parlamentario, por suerte por ley nomás, que ya ahora fue derogada, ¿verdad? Desde el 2023 en adelante. Iban una o dos veces al mes a Uruguay, pero cobran el mismo salario que un senador o un diputado con derecho a jubilación, con las inmunidades. Pero por favor, una barbaridad, ¿verdad? Pero eso no está en la Constitución, es materia legislativa y era materia de acuerdo internacional y ahora se está dejando sin efecto el acuerdo internacional y también la disposición normativa nuestra por la cual se le designa directamente a ellos. Pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Deben desaparecer las juntas departamentales como están ahora concebidas con esta composición e integrarla por intendentes de los departamentos, de las ciudades del departamento. Eso es categórico. Pero también una reforma constitucional debe hacerse con una previa ley de centralización que haya. Entonces, estoy tocando así puntos que podrían ser de una reforma. Con respecto al Poder Judicial, evidentemente, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento deben ser replanteados. Si existen, debe cambiar su composición. O si no, hay que ver otros mecanismos. También la Corte Suprema de Justicia debe existir, pero debe existir una sala constitucional, un tribunal constitucional. Porque hoy el premio Consuelo es tener una sala constitucional, que fue un premio Consuelo que se le dio al doctor Paciello. La única sala de la Corte que tiene rango constitucional es la sala constitucional, la única que está en la Constitución. La sala civil y comercial, la sala penal no está en la Constitución, está en la
en la ley orgánica de la Corte, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener un tribunal constitucional que dicte fallos de inconstitucionalidad y que declare inaplicable la ley inconstitucional para todos, con efecto erga omnes. Hoy tenemos el ridículo de que se declara una inconstitucionalidad y solamente la ley inconstitucional para los que accionaron, no para aquellos que no accionaron, o sea, inconstitucional para 5 o 10 que accionaron o 1 y para el resto sigue siendo vigente. Eso es ridículo. ¿Y por qué? Por la vieja lucha entre qué es más importante, los jueces o los políticos. Ya viene de la Revolución Francesa esto. Y se optó porque los políticos sean más importantes. ¿Por qué? Porque los políticos no querían que los jueces le dejen sin la ley que ellos crearon, ya sea en instancias legislativas o en instancias del Poder Ejecutivo. Y si la Sala Constitucional tenía el efecto de declarar erga omnes o para todos, la ley era inaplicable, dejaba de existir en la práctica y ese poder no se quiso dar. Eso debe revertirse, señores, porque tenemos una cantidad de normas inconstitucionales arbitrariamente aplicadas hoy a los ciudadanos, violando el principio de la supremacía de la Constitución que está en el 137, donde la Constitución es la ley suprema, abajo están los tratados y acuerdos internacionales ratificados y canjeados, incorporados como ley, las leyes, los decretos, la resolución emitida a la ordenanza. Cuando se rompe eso, cuando una norma inferior contraría a la superior, ahí tenemos una inconstitucionalidad. Hay infinidad de normas, a veces barbaridades legislativas que las comisiones de asuntos constitucionales no dictaminan adecuadamente o por mayoría coyunturales se sancionan leyes inconstitucionales o decretos inconstitucionales. Lo digo porque conozco, yo litigo, yo planteo inconstitucionalidades y son barbaridades que cotidianamente me vienen de casos de clientes y otras que he podido revertir, algunas que no he podido revertir, porque también en la corte a veces se cocían abajo. Esta nueva corte empieza a darle un olor diferente al manejo de la justicia. Aunque no todo color de rosas, empieza a mejorar algo. Entonces eso por ejemplo es fundamental. Yo soy de la teoría y voy a escribir a mi maestro, el doctor Paciello, de tener un tribunal constitucional que dicte fallo y declare la inconstitucionalidad de las normas. Y esto hace un gran cambio para el Paraguay. Un gran cambio de paradigma, ¿verdad? Con respecto a la inamovilidad de los magistrados, yo creo que es muy importante que sean inamovibles para que sean independientes, pero no porque sean inamovibles son independientes. Y le voy a decir, muchas veces por ser inamovibles se vuelven corruptos, hasta los buenos, porque también acá entra el tema de que lo perpetuo, lo vitalicio, corrompe. Entonces, la propia Constitución establece que tengan que ser electos y revisados durante 2 periodos, pero han tergiversado esto y con declaraciones de certeza constitucional se quedan hasta los 75 años, porque el texto constitucional está mal redactado. ¿Quién interpreta la Constitución? Ni la Corte. ¿Y cómo interpretan? Y unos miembros a favor de los otros y los otros a favor de los unos. Entonces se quedan hasta los 75 años. Y acá tenemos los resultados. Yo creo que el tema de la inamovilidad es importante, pero es importante cómo se le eligió, quién le designó, qué mérito tenía ese magistrado para llegar a ese cargo. Si era abogado, cómo litigó, qué posiciones defendió. ¿Fue un buen abogado, fue un abogado honesto o fue un abogado corrupto, chicanero? Todo eso es en órgano de selección, cosa que no se hace en el Consejo de la Magistratura. No nos engañemos, no se hace porque el factor humano falla. Y también porque la representación política ha sido tergiversada. Ya de la elección como diputado, senador, de ese senador o diputado que después fue allá. Hoy llegamos al ridículo de tener jurado enjuiciamiento a un abogado que nunca juró como abogado de una universidad de Cañé, hace poco. Cámara de Diputados designó eso, ¿verdad? Entonces, a esas barbaridades hemos llegado. Al ridículo de que las campañas para el Consejo de la Magistratura de los abogados son campañas más fuertes que campañas para el Senado. Se gasta más dinero que para ser senador, para ese mismo consejo. ¿Para qué? ¿Para qué? Sabemos el secreto a voces. Para que muchos vayan a traficar influencia a su estudio jurídico. Y aunque no figuren, ellos figuran sus hijos, sus sobrinos. Nangana. Tiene que ser reformado. Disculpen que hable así,
claro, porque así lo que nos están viendo y lo que vean la grabación van a entender. El pueblo debe entender lenguaje llano, no lenguaje técnico cerrado que nadie entiende. Para que este pueblo se despierte, porque este pueblo tiene que despertarse. No con revolución, no con convulsión, con su voto pensado, inteligente para un cambio profundo el día de mañana. Ya que estamos nomás, hablo de esto. Lo mismo el jurado de enjuiciamiento. Hace poco llegamos a la barbarie que el jurado de enjuiciamiento le liberó a un juez de un proceso de enjuiciamiento que tenía y ¡pam! La corte le designa otro cargo una semana después. Una especie de jugada perfecta para gol, centro, cabeza y gol. Por favor. Obviamente que estos organismos deben ser reformados y estoy a favor de ellos que dicen que hay, sí a la reforma. Pero es otra vez culpable la Constitución. En parte es culpable, porque se sacó esa responsabilidad a la Corte Suprema, que era la que juzgaba a los magistrados, pero que por un corporativismo nunca juzgaba y se le dio un nuevo órgano como el jurado de enjuiciamiento. Pero tampoco era bueno antes. O sea, no volver al modelo de antes, discutir nuevos modelos. Yo recuerdo cuando se metió la Constitución, el Consejo de la Magistratura, renunció el doctor Julio César Vasconcelos, la constituyente. ¿Por qué renunció? Renunció porque dijo, acá empieza el caos en la justicia. Sin embargo, como el factor humano fue bueno en esos primeros años del Consejo, se designaron buenos magistrados en esos primeros años cuando estaba el doctor Federico Gallizo, el doctor Real Riera, el doctor Pacielo, después vino el doctor Florentín López Casa y otros. Ese primer Consejo de la Magistratura dio a luz una buena camada inicial de magistrados. Tengo que decirlo. Una vez más, me vuelve a responder la historia de que el factor humano funcionó en desmedro del factor humano que no funcionó después, que cada vez se va degradando más. Es la norma del factor humano, el factor humano, aunque la norma con la composición que habilitó facilitó que el factor humano degradado esté ahí. Es importante decir esto. Entonces, una reforma debe para el Poder Judicial. Y hay que, el tema de la inamovilidad es fundamental. El tema del Ministerio Público, muchos dicen demasiado poder tienen los fiscales. Ese poder no le dio la Constitución. Ese poder le dio el Código Procesal Penal. ¿Y quiénes designan a los fiscales? El Consejo de la Magistratura. ¿Y quiénes son? Y empiezan su carrera de abogado ahí, como fiscales. No. Para que tengan el poder que tienen por el Código Procesal Penal, que no es la Constitución que le dio ese poder, tienen que ser personas de mucha experiencia y honestidad acrisolada. ¿Qué honestidad acrisolada puede acreditar un abogado tan joven que no ejerció casi la profesión, una abogada nueva, joven? Puede ser que sea honesto, pero todavía no tuvo tiempo de mostrarlo. Y a lo mejor las tentaciones del tintineo de moneda influyen más cuando sos joven. Por eso es que hay que cambiar el esquema de designación de los fiscales y los perfiles de designación de los fiscales con este Código Procesal Penal que tenemos, que le da tanto poder a los fiscales. Cuando se acuerdan del poder de los fiscales, no piensen en la Constitución, piensen en el Código Procesal Penal, que por una ley se hizo, así que por una ley se puede reformar. O sea que es muy importante esto, encararlo desde ese punto de vista. Órganos como la Contraloría. La Contraloría tiene un rol de control administrativo. Remite a la Fiscalía y mueren ahí todas las denuncias. Hay muchísimas denuncias contra legisladores, cuando eran ministros, intendentes, gobernadores que están durmiendo sueños los justos en la Fiscalía. El fiscal general solamente puede ser instituido por juicio político. Habría que ver un poco esto, porque los fiscales generales usan y abusan de sus cargos más por omisión que por acción. Entonces, es un tema que más adelante podría revisarse si podrían ser ellos enjuiciados por otro órgano que no sea el Congreso o Juicio Político, mayorías muy calificadas, a pesar de ser un alto funcionario, porque hoy con el cerrojo se evita eso, lo mismo que los ministros de la Corte. Por eso tenemos una cantidad de legisladores que tienen su clientela metida en el Poder Judicial, porque los señores
ministros de la Corte le dan cargo a cambio de que el día de mañana no te toquen. Esto por supuesto que tienen que saltar nombres y apellidos, ¿verdad? Es como la aprobación diabólica, imposible de probar. Pero de que existe, existe. Entonces, esto por ejemplo son reformas que yo creo que se deben hacer. Por toda la parte orgánica, la parte de funcionamiento de los poderes del Estado. La banca central es autónoma, pero otra vez designada en concordancia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Es una autonomía relativa. Yo creo que el proceso de sanción de la ley está muy bien. Eso debe mantenerse. Corregir todos los errores semánticos que haya. En síntesis, si ustedes me preguntan, para no hacer tan largo esto, tedioso, si hoy es el momento para una reforma constitucional, les digo que no. Si esta es la constitución soñada para solucionar todos los problemas del Paraguay, tampoco no. Es una herramienta que perfecciona el sistema político y democrático del Paraguay. Que puede ser revisada, sí, pero en un momento adecuado, no es el momento. ¿Por qué? Porque esta misma clase política va a ser la electa para la constituyente y va a salir la enmienda peor que son netos. Vamos a saltar de la paila o la sartén al fuego. ¿Y por qué no están dadas las condiciones jurídicas ni políticas para un cambio? Porque jurídicamente no ha sido desarrollado el texto constitucional a través de normas inferiores como la ley, no está totalmente reglamentada la Constitución. Entonces, claramente no corresponde todavía reformar la Constitución. Sí reglamentarla, sí darle la fuerza que necesita a través de las normas inferiores y más adelante, con una ciudadanía más consciente, más informada, más educada, más consolidada en hacer valer su derecho a través del voto, con una representación política más responsable, llevar el debate de una reforma constitucional a los partidos y movimientos políticos, a los centros académicos, a los sectores gremiales, a los grupos profesionales, a los grupos de interés, etcétera, etcétera. Pero no ahora. Ahora no estoy a favor de una reforma constitucional. Esa es mi conclusión, aunque sí creo que a futuro y dentro de un cierto tiempo sería interesante hacer una reforma parcial de la Constitución en lo que refiere a la parte orgánica de la Constitución.